¿Qué pasaría si les digo que un país que se supone está en una guerra y una de las más complicadas en su historia, de momento resulta que se empieza a disparar drásticamente el número de millonarios en ese país? Sí, eso es precisamente lo que está sucediendo en Ucrania. Se acaba de disparar completamente el número de millonarios que existen en Ucrania. De hecho, no estamos hablando de 100 personas, 200 personas. Un total de 17,000 personas declararon ingresos superiores a 1 millón de hryvnias en el 2024. Esto según el propio Servicio Estatal de Impuestos. Oh, sorpresa, ¿no? De repente hay ucranianos multimillonarios que nacen de la noche a la mañana. Para muchos expertos esto tiene que ver con un tema evidentemente de corrupción y con las denuncias que hicieron periodistas como por ejemplo Tucker Carlson, que decía que el dinero de los contribuyentes estadounidenses está terminando en manos de los ucranianos que se han hecho multimillonarios y dan viajes lujosos por el mundo de la noche a la mañana. En el 2024 surgieron 6,600 nuevos millonarios en Ucrania. Esto ha sido comunicado hace unos instantes por el jefe del Servicio Estatal de Impuesto ucraniano, Ruslan Kravchenko. Resumimos los resultados de la campaña de declaración de ingresos del 2024. 326,000 millones de hryvnias, unos casi 8,000 millones de dólares. Esa es la cantidad de ingresos declarados por los ciudadanos. En comparación con el año anterior, son unos 107,000 millones de hryvnias más, o sea, unos 2,500 millones de dólares adicionales. ¿Cómo es posible que un país que económicamente está muy mal, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, lo dice la Organización Mundial de Comercio, lo dice el Fondo Monetario Internacional, en este momento de repente resulta que empiezan a nacer, ¿no? De la noche a la mañana, más multimillonarios en el país? En total, 17,000 personas declararon ingresos superiores a 1 millón de hryvnias, es decir, 24,100 dólares. Esto en el 2024. Los millonarios declararon ingresos por un valor de 253,600 millones de hryvnias, o sea, 6,000 millones de dólares, mientras que 34,200 millones de hryvnias, unos 824,000 millones de dólares, básicamente corresponden a los ingresos extranjeros. O sea, para que se entienda, este tipo de datos no significa que se haya calculado a los extranjeros que están haciendo, por ejemplo, algún tipo de negocio, que ya es complicado hacer negocios en un país en guerra contra Rusia, pero bueno, dentro de territorio ucraniano. Este aumento en el número de millonarios se produce en medio de los incesantes llamamientos a Volodymyr Zelensky para que envíe más ayuda militar y también fondos a Ucrania, que mantiene su retórica pues de un conflicto armado. Entonces, algunos han empezado a preguntarse qué es realmente lo que está sucediendo en Ucrania. Y claro, esto tiene que ver con lo que ha comentado un asesor de Donald Trump, quien dice que, bueno, Ucrania era y es uno de los países más corruptos, ya no de Europa, sino del mundo. Estamos hablando de Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional, quien denunció en una entrevista con Fox News Radio básicamente el alto nivel de corrupción que existe en Ucrania, destacando además que miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses están fluyendo hacia el país. Ucrania era y es uno de los países más corruptos del mundo. Siempre tenemos que guardar el dinero de los contribuyentes y han entrado miles de millones. Esto dijo, subrayando la necesidad de vigilar de cerca en qué gasta el dinero Kiev. La ayuda financiera que se le proporciona, ¿dónde está yendo realmente? Asimismo, Waltz también ha criticado al líder del régimen ucraniano Volodymyr Zelensky por perder una oportunidad histórica durante su reunión con Trump en el despacho Oval. En ese sentido, subrayó que, en lugar de intentar corregir al presidente de Estados Unidos y al vicepresidente, Zelensky podría haberse sentado lado a lado con el mandatario y haber firmado el acuerdo sobre minerales. Sin embargo, en lugar de ello, optó por provocar un escándalo. Ucrania y Estados Unidos, como sabemos, acordaron este memorándum pues sobre intenciones para alcanzar el acuerdo sobre minerales, que ya se firmó, pero que sin embargo está todavía haciendo mella, está haciendo todavía un conflicto, una situación complicada entre los principales actores de esta situación, Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Y muchos expertos han empezado a preguntarse qué es exactamente lo que está pasando. ¿Por qué de repente, de la noche a la mañana en Ucrania hay una cantidad de dinero inesperada cuando se supone que el propio presidente, en este caso de Ucrania, supuestamente, está pidiendo una cantidad de recursos sin precedentes, sigue diciendo que no hay dinero, que necesitan comprar armas, que necesitan ayuda militar, necesitan fondos también, incluso préstamos para
para poder pagarle a los propios ciudadanos, a los pensionados, incluso al propio ejército. ¿Cómo es posible que de repente aparezcan 17.000 millonarios de la noche a la mañana? Una situación que obviamente se tiene que investigar, pero que una vez más pone en tela de juicio la situación en Ucrania y su verdadero gran enemigo, la corrupción. Sin embargo, si tenemos que hablar de lo que está sucediendo entre Ucrania y sobre todo lo que está sucediendo con Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin acaba de salir al frente a decir que bueno, Rusia en este momento se está enfrentando por sí sola a todo el occidente colectivo y no está haciendo algún tipo de distinción, por ejemplo, de Estados Unidos. Rusia está prácticamente sola frente al occidente colectivo. Esto es lo que ha declarado el presidente ruso Vladimir Putin al periodista Pavel Zarubin en un documental que conmemora el 25 aniversario del líder ruso en el poder que se ha llevado a cabo el día de ayer. Rusia se enfrenta por sí sola a todo occidente colectivo. Ello exigía considerar seriamente la posible evolución de la situación en este sentido. Terminó subrayando el presidente ruso. De hecho, también reprochó a los países occidentales su política hipócrita, señalando que desde principios de la década del 2000 decían una cosa, pero hacían otra. Reveló que tras el colapso de la Unión Soviética, las potencias occidentales consideraron la posibilidad de una mayor fragmentación de Rusia en varias partes. Este mundo civilizado ha decidido que Rusia se ha debilitado. La Rusia histórica llamada Unión Soviética se ha derrumbado y es necesario acabar con las partes que quedan. La mayor de ellas era la Federación Rusa y también necesitaban dividirla en 4 o 5 partes. Yo era el responsable del futuro del país. Por supuesto, me puse a trabajar para que esto no ocurriera nunca. Anteriormente, el presidente ruso subrayó en repetidas ocasiones que Occidente estaba utilizando a Ucrania como carne de cañón para enfrentarse a Rusia y señaló que Estados Unidos reconoce ahora que el conflicto ucraniano es una guerra proxy con Moscú. Y de hecho, el propio presidente ruso ha dado una demostración, ¿no? Para muestras un botón, como se dice en este caso, de lo que está sucediendo. Y se ha puesto a hablar sobre lo que ya hemos comentado en varias ocasiones, las mentiras que rodearon a los acuerdos de Minsk. Y es que en este caso, el presidente ruso se ha pronunciado sobre este escenario, ¿no? Recordemos los acuerdos de Minsk, firmados en el 2014 para no ser cumplidos, como reconoció posteriormente no Rusia, sino el propio Occidente, y que Moscú, de hecho, terminó confiando en ellos. Rusia se encontraba en tal estado que nosotros no podíamos creer y no podíamos iniciar movimientos bruscos sin realizar un trabajo pertinente en el ámbito de la seguridad, y en el ámbito de la construcción de las Fuerzas Armadas, y en el ámbito de la economía y las finanzas. Esto explicó el presidente ruso. De hecho, Vladimir Putin destacó que Moscú buscaba con toda sinceridad resolver el problema del Donbass por medios pacíficos, pero la otra parte pensaba y actuaba de manera diferente. Al exponer la situación, Putin subrayó que cualquiera puede ser engañado, respondiendo a Zarubin, que afirmaba no poder creer que el presidente ruso pudiera caer en un engaño. El mandatario agregó que los líderes occidentales simplemente cogieron una pausa bajo el pretexto de la necesidad de cumplir con los acuerdos de Minsk para rearmar a Ucrania y de hecho presentarse para la guerra con Rusia. Esto también es una experiencia para nosotros y por supuesto debemos tener en cuenta esta experiencia en el futuro. Recordemos esto, los acuerdos de Minsk pretendían poner fin al conflicto armado interno en el sureste de Ucrania provocado por el golpe de estado en Kiev en el 2014, pero Occidente, de hecho, y lo comentábamos en varios videos en su momento, reconocieron que era una ocasión en la que se firmaron con el fin de darle tiempo a Ucrania para que se vuelva más fuerte, o sea, para que pueda después hacer una guerra contra la propia Rusia. Moscú ha denunciado reiteradamente que Kiev nunca cumplió con las condiciones establecidas en esos acuerdos, que, entre otras cosas, preveían un alto al fuego. De hecho, la propia canciller alemana, ex canciller alemana Angela Merkel y expresidentes también de Francia salieron a reconocer que efectivamente ellos sabían y tenían una consigna, que los acuerdos de Minsk sean acuerdos o que sean acciones vacías, que no sirvan para nada, que no se llegue a ningún punto hasta que los ucranianos se armen hasta los dientes para poder entablar un conflicto armado con Rusia. Además, la zona del Donbass, de nuevo, no es una coincidencia, esto no sucedió el día de ayer. Estamos hablando de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk, que no se sentían ucranianos, que de hecho reclamaban al querer pertenecer nuevamente a la administración rusa. Y esto sucedió precisamente, como hemos comentado, en el golpe de estado que sucedió en Kiev en el 2014. Entonces, durante todos estos
últimos años, muchos expertos y de hecho, como hemos dicho, ¿no? Angela Merkel y expresidentes franceses han terminado reconociendo que sí, efectivamente, esa era la verdadera estrategia de Occidente. Una que, como hemos visto, desde el punto de vista ruso es un engaño, pero también una lección. A todo esto, y hablando de engaños, es necesario comentar lo que también está sucediendo en la Unión Europea con relación al gas ruso. Y es que resulta que hay unas trabas increíbles que no tienen ningún tipo de sentido, trabas legales que impiden a la Unión Europea renunciar al gas ruso. Ahora resulta que están siendo obligados, que ellos no pueden renunciar porque, bueno, hay situaciones ahí legales que lo impiden. Sí, la Unión Europea puede enfrentarse a obstáculos legales en su apuesta por abandonar completamente las importaciones de gas ruso. Esto ha informado el día de hoy Reuters. Según abogados y analistas consultados por la agencia, la decisión de los funcionarios europeos de renunciar a los planes de imponer sanciones a las importaciones rusas de gas natural licuado en el próximo paquete ya número 17 de sanciones que se está aplicando contra Moscú dificulta la posibilidad de rescindir de contratos utilizando opciones legales como la fuerza mayor. En ese contexto, la abogada independiente especializada en contratos de GNL, Agnieszka Ason, ha explicado que para que se declare fuerza mayor, un proveedor debe incumplir el contrato, por ejemplo, la falta de entrega, lo cual no ocurre con los exportadores rusos. Cualquier acción deliberada de la Unión Europea debilita el caso de fuerza mayor. Es lo contrario de lo que se entiende por fuerza mayor, terminó explicando la experta. Las deliberaciones surgen a raíz de los planes de Bruselas de presentar el día martes, el día de mañana, una hoja de ruta detallada para poder abandonar por completo los suministros gasísticos rusos. Sin embargo, surgen dudas debido a las maniobras geopolíticas con Estados Unidos. Funcionarios reconocieron en privado que perder el acceso al gas ruso a través de sanciones podría debilitar la influencia de Bruselas en las negociaciones con Washington y llevar a una nueva dependencia con Estados Unidos. Es decir, que en este momento la Unión Europea lo tiene muy complicado. De hecho, Estados Unidos es el tercer mayor proveedor de gas del bloque. Uno diría, oye, nada mal, entonces tampoco está tan mal. Bueno, resulta que es el tercero después de Rusia, precisamente. El suministro de gas ruso a los países europeos a través de Ucrania quedó suspendido desde el pasado 1 de enero debido a la negativa de Kiev a prorrogar los acuerdos bilaterales. Sin embargo, alrededor de casi el 20% de todo el gas del bloque comunitario sigue procediendo de Rusia. Esto a través del gasoducto Turk Stream y de los envíos de GNL. En marzo, el presidente ruso Vladimir Putin acordó también el tema del asunto y manifestó que si Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, acuerdan cooperar en el sector energético, entonces podrían ser posible construir un gasoducto hacia Europa y eso va a beneficiar a Europa porque va a recibir el gas ruso mucho más barato. Dicho sea de paso, el medio Bloomberg está afirmando que Estados Unidos está muy interesado en colaborar con el gigante energético ruso Gazprom. Así que lo que ha dicho Rusia no es porque sí, no es un manotazo de ahogado y a ver qué pasa, sino que efectivamente, damas y caballeros, los propios estadounidenses están interesados. Y sí, Washington ha empezado a discutir incluso con Moscú la posibilidad de cooperar con el gigante energético ruso Gazprom en proyectos globales en medio de los intensos escenarios que se están viviendo para poder resolver el conflicto ucraniano. Esto es lo que reporta Bloomberg con referencia a personas familiarizadas con el asunto, que básicamente esto de intentar frenar el conflicto en Ucrania, sí, a ver, es algo que se está intentando hacer, pero también ha servido de estrategia para más o menos ver el terreno de las negociaciones que se podrían llevar a cabo entre Estados Unidos y Rusia. Según las fuentes, ya ha habido contactos preliminares entre representantes estadounidenses y rusos para discutir la cuestión, pero no está claro quién lidera las conversaciones y si de hecho la administración de Donald Trump está directamente involucrada o cuál es la estrategia. Los informantes añadieron que el diálogo entre Estados Unidos y Rusia sobre una posible colaboración en Gazprom se encuentra en una fase temprana, pero ya sería una demostración más de cómo primero algunos expertos decían que Estados Unidos y Rusia se repartieron los suministros energéticos y los suministros minerales de Ucrania y ahora van a empezar a trabajar juntos. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.